Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice el carro de Mario Kart. Mide 24 centímetros de largo, 15 de alto y 13 centímetros de ancho. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que compartas con tus amigas que les encanta tejer igual que a nosotras. Y que si no estás suscrito, que te invito a que te suscribas y que le des en la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Pronto haré el Mario Bros. Que va sentado ahí. Por eso lo hice a esta escala, para poder sentar un muñequito y espero me quede. Estoy viendo si me queda o no. Bueno, entonces, sin más, a continuación voy a dar la lista de materiales. ¿Sale? Ok, miren, vamos a tejer el car, creo que se llaman car, el coche de Mario Bros. En Mario Kart. Ya les enseñé a hacer las bases del carrito. Entonces vamos a necesitar ya hecho ¿qué será? La base para nada más ya tejer y cubrir. ¿Ok? Entonces, es que algunas partes me falta rellenar. Y entonces, pero esos son detalles. Entonces, ya que lo tenemos, vamos a necesitar 4 rueditas de madera o de cartón de 3 centímetros de diámetro. Una de 2.5 centímetros de diámetro para el volante. Vamos a necesitar estambre. Yo utilizo estambre angorita, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Dejen, a ver, ahí está. Vamos a necesitar, es que son muchos. Ahí está. Entonces, vamos a necesitar color rojo y azul para el coche y un poquito de blanco para los detalles, con el negro para las llantas, amarillo para los rines, el gris para la plataforma y el gris son 2 tonos de grises, ¿eh? Ven que yo pensé que era tono blanco el del carrito, las orillas, pero muchos lo ponen en tono gris. Voy a ver si los hago en blanco los adornos del carrito o los hago en tono gris claro. Voy a ver. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? El gris oscuro lo voy a usar. Ay, perdón, es que se enredó. El gris oscuro lo voy a usar para los, escapes. Es que se me fue la palabra. Escape que lleva atrás en el motor. Y creo que me hace falta otro tono de gris o negro, no sé qué tono ponerle, para el motor, para la parte de atrás del motor. Ok. Vamos a necesitar... el estambre yo uso angorita. Yo lo compro a granel. No tiene marca el que yo utilizo. Es de 2 hebras. No sé el grosor. Pero pues puedes utilizar abuelita, sinfonía. O sea, sí te va a variar un poquito el tamaño que me salió. Y no es cierto. Yo les voy a enseñar a que lo hagas al tamaño de las cajas. Por eso se hizo una base primero del coche para que ya nada más forremos las cajas. Entonces, le voy a utilizar un gancho del número 3. Sí, ya me corté mis uñitas. Es que se me rompió esta. Entonces dije, ay no, ya se ve horrible y entonces corté todas. Voy a necesitar un gancho del número 3
vamos a necesitar, en esta ocasión no necesitamos relleno, necesito silicón líquido o liquid glue de Pelican. Ese también les sirve para las que están en el extranjero. Lo consiguen en Walmart o en cualquier papelería o Home Depot. No sé, no sé si haya Home Depot en su país, pero en Estados Unidos y creo que en algunos países de Europa sí hay. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es todo. Creo que es todo. Y vamos a comenzar tejiéndolo. Miren, todavía no escribo nada porque voy a ir haciéndolo al paso. Espero les guste. Ya me lo habían pedido desde hace rato, pero la verdad no había encontrado cómo, o sea, idear cómo hacerlo. Entonces voy a comenzar con las llantas. Ok, miren, ya que quedó esto así, ahorita todavía no lo voy a pegar porque voy a medir las llantas. Entonces, las llantas son así. Miren, estaba pensando, sí, yo creo que lo voy a hacer un poco levantadito porque, vean, iba hasta el fondo, pero tengo un pequeño problema, Houston. Las medidas. Entonces, vean, va así. Y aquí va el asiento. Entonces, vamos a hacer primero el ring. Yo ya tengo las 3 llantas. Miren, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el ring primero. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierran con un punto deslizado. Jalamos. En la vuelta 2 hago una cadena y ahí mismo empiezo el primer aumento. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo. Ahí, espérame, ahí está. Un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así, un punto bajo, un aumento y regreso. Entonces, vamos a cortar y rematamos. Y escondemos las 2 hebras. ¿Qué hacemos? Primero clavamos la aguja y la pasamos entre las puntadas. Así. Y luego ensarto. Y jalo. Entonces corto. Y lo mismo hago del otro lado. Así. Y jalo. Y corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la maderita y vamos a ponerle silicón, pero menos en la última vuelta, en la orilla no. Y la trato de centrar. Va a sobrar un poquito de la vuelta, no se preocupen. Eso va a hacer que quede así el ring y se va a ver bien. ¿Ok? Entonces,
que lo dejo secar y vamos a hacer la llanta. Ok, ahora. Ay, ¿dónde dejé el gancho? Acá está. Para hacer la llanta vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro en círculo con un punto bajo, un punto deslizado, perdónenme, punto deslizado. ¿Ok? Subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos, punto por punto. No hay pierde. ¿Sale? 10 puntos bajos y cerramos con un punto deslizado. Ya casi. Y cierro con el punto deslizado. Empujo y ya queda así. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 2 a la 22 vamos a subir con una cadena, tejo 10 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo vamos tejiendo y vamos rellenando la llanta. No la rellenen tan apretadita. Porfa, nada más que le dé forma. No la vayan a saturar de relleno. Y yo diciendo que no íbamos a ocupar relleno y sí necesitamos para las llantas. Entonces, lo tejo, miren, cierro con el punto deslizado, subo con una cadena y tejo la vuelta 3, punto por punto. Entonces, de la vuelta 2 a la 22, punto por punto, lo tejo y regreso. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo. Pero si no la vayan a rellenar tanto, ¿sale? Y regresamos. Ok, miren. Ya terminé la vuelta 22 y voy a rematar pero dejando estambre para poder unir la llanta. Miren, yo hago esto para recorrer el relleno. Y aún me falta de este lado. Entonces, hago esto. Así. Y ya quedó más o menos rellenito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ensartar con el hilo, el estambre negro. Y voy a hacer esto. Agarro de este lado. Pero del lado vean. Agarro de este lado y de este lado. ¡Ay! Espérenme. Y de este lado. Espérenme. Ok. Antes de apretar, voy a meter esto. Ok. Y luego ya aprieto. Entonces, así me voy. Cadena por cadena. Y vean. Hago esto y ahora me voy en la parte de arriba. Y agarro la de arriba del otro lado. La de afuera, también por afuera, así. Y vean, me falta este lado. Y hago esto. Y aquí remato. Vuelvo a rematar.
Y vean. Y clavo y lo mando a otro lado. Y entonces, ¿qué hago? Con silicón voy a pegar este lado. Así, ¿ok? Y ya quedó. Y entonces así van a ser todas. Y esperamos a que se seque para que no se nos salga el rin, ¿ok? Hacemos 4 llantas y regresamos. Ok, vamos a tejer los alerones. Bueno, alerones, no sé cómo se llaman. Y va así. Ok, enfócate, enfócate. Y va en medio de las llantas. Entonces, las medidas de esto vienen en la página de Facebook de la casita de Puchis grupo, y en la sección de álbumes les puse las fotos y el video de cómo se va armando lo puse en el canal, ¿ok? Por eso van a encontrar base de carro de Mario Kart. Lo quise hacer así porque sí va a ser demasiado largo el video, entonces vamos a hacer esto. Voy a tejer en color azul ...10 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, más una, y a partir de la segunda cadena tejo 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Giro el tejido y subo con una cadena. Y tejo de la vuelta 2 a la 5, punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez. Lo tejo y rematamos. ¿Ok? Ok, miren, ya rematé. Vamos a hacer otra igual en color rojo, pero no vamos a rematar. ¿Ok? Entonces hacemos las 10 cadenas más una y luego hacemos lo mismo, de la vuelta 1 a la 5, punto por punto, y regresamos. No vayan a rematar. 8, 9 y 10 más una. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé en color rojo y vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos, uno por cada vuelta que tejí. 3, 4 y 5. Y tejo 10 puntos bajos en las cadenitas flotantes. 2, 3, 4, 5, 6, espérame, a ver, 7, 8, 9 y 10. Y luego otra vez tejo 5 puntos bajos en las vueltas. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok?
Y aquí dejo 10 puntos bajos sobre las cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ah, pero espérenme, antes de cerrar. Antes de hacer el cierre de la vuelta, voy a cortar el color rojo. Y doblo la punta del estambre en color blanco, jalo y cierro la vuelta. Jalo el rojo y hago el amarre. ¿Ok? Y luego tejo una cadena y tejo 30 puntos bajos. Así, alrededor. Al terminar, cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y cambio el color a color azul. ¿Ok? Y regreso. Ok. Vamos en la vuelta 3, o sea, de que rodeamos y cambiamos a color azul. Vamos a hacer exactamente lo mismo. 30 puntos bajos. Comenzando con una cadena y cerrando con un punto deslizado. Una vez que terminemos, vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para poder cerrar y unir esto así. ¿Ok? Esto va a ir unido así. Entonces, rematamos dejando bastante estambre. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, voy a hacer esto. Pongo la cajita dentro de todo esto. Y entonces voy a empezar a unir. Pellizquito de abajo, pellizquito de arriba. Así, todo alrededor. Y entonces envolvemos toda la cajita. Así. Esto lo escondemos acá adentro. Ay, disculpen, el ruido es de mi chaparrita. Es que ayer hubo muchos cohetes aquí con mis vecinos. Creo que se festejan al patrón del pueblo. La verdad no sé, no estoy muy segura, pero celebraron algo así. Y entonces pusieron cohetes a todo lo que da. Y mi chaparrita pobrecita ni dormía. No descansó. Ayer fue un día pesado para ella. Y tengo un medicamento que le dieron para que no se altere, pero pues pobrecita, o sea, es que no era, hasta yo me alteré. Estaban muy fuertes los cohetes. Y hubo fiesta y... Es que son costumbres de aquí, entonces la verdad no sé qué están celebrando, pero si el año pasado hicieron lo mismo, entonces yo creo que sí son patronales. Y entonces pobrecita no durmió. Y ahorita la estoy dejando que duerma todo lo que quiera. Bueno, siempre, ¿verdad? O sea, no es que le diga, no te duermas. Pero ha estado hasta quietecita, porque sí, está muy cansada. Muy, muy cansada. Y yo también, porque yo me pasé dormida, pero abrazándola. Y no se calmaba, y no se calmaba. Y hasta eso no duraron toda la noche, no. Fue hasta las 11:30. Le digo a mi esposo que fue el último cohete que aventaron. Y y ya pudimos dormir las dos. Pero andamos así como, ay, así alteradas.
Miren, ya terminé y remato. Ay, hermosa. Y como que está soñando porque está haciendo ruiditos. Oigan. Ay, mi hermosura. Y entonces, ya quedó. Entonces, así van a forrar los dos lados y regresamos. Ok, ahora vamos a forrar el asiento y vamos a hacer 2 veces esto. Ok, entonces, vamos a tejer con el estambre negro. Espérenme. 8 cadenas más 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más 1. Y a partir de la segunda cadena tejemos 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Giro el tejido y subo con una cadena y hago de la vuelta 2 a la vuelta 9, punto por punto. 8 puntos bajos en cada vuelta, giro el tejido, subo con una cadena y regresamos. ¿Sale? De la vuelta 2 a la 9. Ok, ya tejí 9 vueltas. Giramos el tejido y en la vuelta 10 vamos a hacer esto. Una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 8 puntos bajos, tomando la parte de atrás de la cadena. Así. A ver. 6, 7 y 8. Giro el tejido, subo con una cadena y de la vuelta 10, no es cierto, de la vuelta 11, porque la 10 es la que acabamos de hacer. La vuelta 11 a la 17 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. Lo tejo y regreso. Si ves que con 17 vueltas no cubres toda la parte de aquí hazle una vuelta más, no te preocupes. Y esta parte va a ir hacia atrás, miren. ¿Ok? Entonces, termino, rematamos y dejo estambre para unir las dos piezas. Entonces, de la vuelta 11 a la 17 tejemos punto por punto, tomando el punto completo. Ok, ya inserté y vamos a hacer esto. Vamos a poner la línea que se marca, tiene que ir atrás. O sea, tiene que ir, sí, hacia atrás. Miren, esta de adelante va hacia atrás y esta de atrás va hacia atrás. Entonces, vamos a unir punto por punto. Y todo alrededor del banquito, de la sillita. ¿Ok? Entonces, lo uno y regreso. Bueno, al principio voy a hacerlo así, porque si no, no me va a dejar. ¿Sale? Y ya después de unir este lado, sí hay que ponerlo porque se puede estar estirando un poquito el tejido para cubrir el cartón. Así. Ahora, metemos esto en medio. Y
voy cosiendo. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ¿qué llevamos? El asiento, los alerones, las llantas. Esto es de paciencia. La verdad es de mucha paciencia. Entonces, vamos así. Y entonces, quité lo pegado que tenía porque no tomé en cuenta las llantas. Entonces, las llantas van a ir así. Y vean, y aquí va esto. Entonces, ¿qué vamos a forrar? Creo que voy a forrar el soporte. El soporte, bueno, el chasis. Dejen pregunto. Chasis, se llama chasis. Entonces, esto va a ir así. ¿Ok? Va a ir al límite. O un poquitito adentro. Pero mejor lo dejo al límite. Y vamos a forrar esta parte, esta caja. ¿Ok? Esta. La de 15 por 8.5. Esta no, porque esta nada más la usé para rellenar y que esta parte no se sumiera. Y lo demás lo voy a rellenar con papel estraza. Esta la íbamos a rellenar con papel estraza y eso es lo que... Ay, perdón. Perdón por el ruido. Voy a rellenarlo así. Lo relleno, lo pego y ahorita les explico cómo hacerlo. Ok, para cubrir el chasis tejo 27 cadenas más una y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Ok, así lo vamos a tejer punto por punto porque voy a envolver la cajita. De esta forma, de aquí, bajo, paso por atrás y regreso aquí. Pero vamos a hacer esto. Aquí les pongo el número de vuelta porque ahorita no la sé. Pero lo pongo en el video para que ustedes sepan hasta qué vuelta. De la 1 a la... Y ahí les pongo. Porque apenas estoy empezando y no sé cuántas vueltas voy a tejer. Entonces, es fácil. Vuelta por vuelta, punto por punto. Son 27 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena. Giro el tejido, empiezo con la cadena y luego termino, giro y empiezo otra vez con una cadena. Ahorita lo vemos. Entonces así lo tejemos. Ahí va. Es que lo había hecho con otro número, con 30, pero se sale mucho el tejido. Entonces mejor con 27 cadenas. Y así ya me sale exacto el tamaño. Así. Y vean. Exacto. 27 cadenas. Giro el tejido. Subo con una cadena y tejo punto por punto. De la vuelta 2 a lo que les puse aquí en el video. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ah, y lo estoy tejiendo con el color gris claro. ¿Ok? Creo que sí lo había mencionado y si no, de una vez mejor lo menciono. Estoy tejiendo con el gris claro. Es que no se los puedo mostrar porque como desenredé, más bien desbaraté, fue que está todo el estambre en la canastita y no puedo moverlo porque si no se me va a enredar. Entonces es con el color gris claro y tejo de la vuelta
1 ala y ya se las puse otra vez. Entonces tejo punto por punto, 27 puntos bajos en cada vuelta. Ok, miren, ya terminé hasta la vuelta 42. Esto se lo voy a poner en el video, no se preocupen, porque quedó de la vuelta 17, no es cierto, de la vuelta 2 a la 42. ¿Ok? Así voy a envolver esto. Miren. Así. Entonces, vamos a rematar dejando estambre. Ay, perdón. Y vamos a hacer esto. Con silicón líquido voy a... Ay, espérame. Ahí está. Voy a pegar aquí. No tan a la orilla para que me pueda permitir unir esta parte donde empieza donde termina el tejido. Entonces, lo coloco así. Van a decir, no tiene caso. Sí, porque se les va a mover. Entonces, sí tienen que pegarlo. La verdad, sí lo tienen que pegar. Porque si no, les va a estar nadando el tejido y eso es lo que no queremos. Cuando son automóviles, sí hago este tipo de cosas para que no se mueva el tejido. Y vean, y voy jalando. Así. Y no pongo resistol aquí, bueno, no le pongo pegol en la mera orilla para poder hacer la base de aquí y poderla unir al tejido. Entonces, si se fijan, no toco las orillas. Miren. Para poder coser después esa parte. Ahí está. Y la de al final. Ay. Y hago lo mismo. No toco las orillas. Así. Y empujo. Y es que aquí va esta parte, así. Y entonces, pero tengo que unir con lo que teja de este lado. Por eso no toco las orillas. Y miren, ya quedó. Vamos a hacer es cerrar. Tomo esta, la orillita, y hago esto. Punto por punto. ¿Ok? Lo termino de coser y regreso. Ok, miren. Ya logré forrar la parte de arriba en color blanco. Pero vean, solamente es la mitad. La mitad de abajo va en tono azul. Azul rey. Entonces, ahorita se las enseño a tejer. Y vean. Vamos a dejar estambre blanco. Cuando hagas el blanco, deja estambre en color blanco. Porque si tú unes dos colores, escoge el claro. Porque si tú le vas cosiendo, por ejemplo, en azul, se van a ver las líneas en tono azul. Y eso es lo que no queremos. Entonces es más fácil esconder el color claro que el color fuerte. Y miren, así va a quedar. Y aquí vamos a unir. Pero eso lo hacemos con otro estambre.
pero ahorita este es para unir en el color azul. ¿Cómo vamos a empezar a tejer? Tomo el azul y vamos a comenzar tejiendo 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos, los tejo y regreso, punto por punto. ¿Ok? Así. Ay, traigo como alergia. ¿Quién sabe? Creo que es que los vecinos tuvieron fiesta, les decía, y entonces creo que la pólvora es la que me pone como si estuviera enferma, pero no me siento mal, nada más ahora sí que me escurrimiento nasal, y eso sí como que digo, ay, es incómodo. Ahí va. Y miren, ya casi termino. Así. Una disculpa, pero es que sí, y me suena y nomás no. Ok, de la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Vamos a hacer esto de la vuelta 2 a la 10, punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, ya terminé hasta la vuelta 10. Vean. Vamos a girar y en la vuelta 11 hacemos una cadena y hago una disminución, pero así. ¿Ok? Saco, a ver, espérenme, que creo que no se vio. Voy a saco y jalo los 3. Y hago 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y otra vez hago otra disminución. Clavo, clavo y jalo. Giro el tejido. Y me dieron 18 puntos bajos. Giro el tejido. Vuelta 12. Hago una cadena. Otra vez una disminución igual. 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y una disminución. Ay, perdónenme. Y ya quedó. Esta es la parte de arriba. Voy a cortar y rematamos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos la parte de arriba. O sea, la parte de esta de enfrente. Y ahora vamos a tejer la orilla. Ok. Ahora, vamos a tejer una cadena y sin soltar las puntas, jalo. Jalo el gancho hacia afuera y me da una orejita. Bueno, esto yo le llamo orejita. Y entonces me voy a esta esquina. Vean. Clavo, jalo
subo con una cadena y ahí mismo tejo un punto bajo. Van. Tejo 12 puntos bajos de este lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, espérame. Ay, y 12. ¿Ok? Son 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y en estas cadenitas tejo 20 puntos bajos. ¿Ok? Espérenme. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ah, no, sí, eran 16. Perdónenme, sí, porque aquí quedaron 16 puntos bajos en la última vuelta. Ya decía yo, porque sí dije 16. Luego, aquí, en el otro lado, tengo que tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Esta es la vuelta 13. Y entonces, tejí de aquí, ay, espérenme, de aquí a acá, a esta parte no la voy a tejer. Giro el tejido y la vuelta 14 a la 16 hago punto por punto. Lo mismo, rodeo toda la parte del fondo, o sea, la base que hicimos, la rodeamos, son 40 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Y rematamos, ¿ok? De la vuelta 14 a la 16, ¿ok? Y nos va a dar esto. Así. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ay, perdóname, es que ando... No sé si les pasa que están tan emocionadas que ya quieren verlo terminado y entonces están haciendo pruebas. Ok, miren, primero voy a sujetar esto. Con mucho cuidado le pongo silicón a esta parte. Y a esta. ¿Ok? Y entonces, dejen saco este porque me cuesta. Y lo centro. Así. Y en esta parte meto el pedacito de estraza. Así. De esta parte ya había metido un pedacito, pero así. ¿Ok? Creo que ya quedó. Ahora, creo que lo más sano es pegar las partes, pero no las orillas.
las orillas estas. O sea, le pongo silicón. En la parte de arriba. Ah, no. Esta es la de abajo. Espérenme, esta es la de abajo. Y lo sé porque aquí está la costura del gris. ¿Ok? Y le pongo un poquito de este lado. Sin que toque la mitad de la caja. Entonces pongo el azul. Así. Así. No puse pegamento aquí porque voy a coser. ¿Ok? Así. Volteo. Acomodo. Y entonces pongo silicón en esta parte. Y un poquito aquí en la orilla. ¿Ok? Y entonces, con mucho cuidado pongo el blanco. Así. ¿Ok? Entonces, dejo que seque tantito para no moverlo tanto. Ok. Ya que secó un poquito, voy a unir punta por punta. ¿Ok? Lo coso todo alrededor y regreso. Así. ¿Ven? Y también aquí voy a coser, pero en tono gris, para que no se vea feo. O bueno, aquí creo que sí es en azul. No, le voy a poner gris, ¿sale? Entonces lo coso y regreso. Es que si no se me va a seguir moviendo. Ok, miren, ya lo cosí. Y eso ayuda a que se refuerce. Y ya cosí toda esta parte. ¿Ok? Pero que voy viendo que me faltó esta parte. Entonces, vamos a tejer en color gris 16 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos. Y no me fijé, la verdad se me pasó. Y entonces lo tejo y regreso. O bueno, vamos a tejerlo juntas. Así. Una disculpa de que me dicen, es que me confundes. Ay, miren, voy haciendo mi patrón para que no me acusen de plagio. Me siguen acusando de plagio. Y de veras, lo bueno es que YouTube no les dijo, no aceptó su queja, porque no era verdad. O sea, de veras que ven que hasta subo el video con errores y me acusan de plagio. Ok, giro el tejido, subo con una cadena y tejo de la vuelta 2 a la 6 punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Giro el tejido, subo con una cadena y regreso. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Así. Ok, miren, me quedó con la vuelta 5, pero queda muy justo. Entonces dije, no, sí son 6 vueltas. Entonces voy a rematar, pero dejo bastante estambre para poder rodear al coser.
Entonces, disculpen que me he tardado también. Es que, bueno, aparte de que ya saben que operaron a mi esposo, hacer esto es muy laborioso, mucho. Tengo que ingeniármelas para hacer el armazón y tengo que ingeniar cómo ir forrando las partes. O sea, esto de hacer automóviles es todo un reto. Me encanta, porque me encanta, de veras que me encanta hacerlos. Tengo ganas de hacer una patrulla, una ambulancia, una retroexcavadora. Tengo ganas de hacer uno de volteo, un carro de volteo. Tengo ganas de hacer un autobús. Sí, lo admito. Me gustan los vehículos. Y entonces, no, de veras que, pero sí tengo que hacer esto con cuidado porque sí hay que meterle mucha ingeniería. Y yo mucho de ingeniería, pues no sé. Dejo de ser, el ingeniero es mi esposo, no yo. Y entonces, de hecho, hasta se les hace raro mis pláticas porque sí, o sea, yo soy de, ay, no, es que ese coche tiene 8 cilindros o tiene tanto de caballos de fuerza. Me he hecho una fanática de la Fórmula 1, pero fanática en serio. Y entonces, mi esposo me empezaba a enseñar y ya después ya hasta yo le doy los chismes de la Fórmula 1. Es que sigo a un chico español que se llama David, que es de Fórmula 1 total. Ay, si te encanta la Fórmula 1, síguelo. Aprendí muchísimo sobre las reglas, Yo no sabía que tenían licencia especial los pilotos y que les van quitando puntos por cada sanción que les ponen, o sea, y que los castigan si no cumplen cierto número de puntos en su licencia, o sea, y todo lo que cuesta la licencia. Ay, no, se me hizo un mundo muy padre. Miren, podemos ponerle silicón antes de seguirle, pero procuren no ponerlo en las orillas, en las rodillas, ándale pues. Y miren, ya quedó en las rodillas. Ay, por Dios. Y entonces sigo cosiendo alrededor. Y espero que se les está haciendo fácil. ¿Sale? Lo coso y regreso. Ok, miren. ¿Ven este pedacito que nos hizo falta? Entonces, vamos a cubrirlo así. Me van a decir, pero ¿por qué no lo hiciste desde acá? Es que no sé cuántos puntos exactamente iban a quedar. Entonces, es más fácil así, miren. No se ve el parche, no se ve nada. Entonces queda mejor. Y para eso vamos a empezar con el estambre en color blanco. Y vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3 más una. A partir de la segunda cadena tejo 3 puntos bajos. 2 y 3. Y tejo de la vuelta 2 a la vuelta 6. Ah, no, espérame. De la vuelta 2, y no lo anoté. 1, 2, 3, 4. De la vuelta 2 a la 4. 3 puntos bajos en color blanco. 1, 2, 3, 4. 3 en la vuelta 3. 1, 2, 3. Y giro el tejido, subo con una cadena y otra vez 3 puntos bajos. Ah, esta es la última vuelta.
Y entonces cambiamos el color. Acuérdense, antes de cerrar el último punto, vamos a cambiar a color azul. Doblamos la punta, jalamos, jalo el blanco y hago el amarre. ¿Ok? Esto sí se los había enseñado al hacer este. Entonces, giro y tejo una cadena y tejo 3 puntos bajos, 4 vueltas. Va 1, 2, 3, giro y va la última vuelta. 2, 3. Y voy a rematar, pero dejo estambre para unir aquí. Miren. Ok, miren. Este lo coloco así hacia arriba. Y vamos a unir así. Tomo este azul y ahí. Y vamos a rodear punto por punto. Así. También esta parte la voy a coser así en la orilla. Con el gris. Ok. Así. Y hago que coincida la línea azul con la otra. Y entonces aquí, voy a meter esto aquí adentro. Aquí voy a hacer un truquito. Me voy al otro lado para no cortar. Y entonces hago pellizquito en el gris. Así. Y pellizquito en el azul. Y ya terminé. Esto lo hacemos en el color blanco también. Y termino. ¿Ok? Entonces lo termino de unir y regreso. Ok, miren, es la parte del volante. Nada más que tejí esta parte sin pensar que la parte de adelante es diferente. Entonces, ¿en qué va a ser diferente? Vean, va pegado un poco sesgada y tengo que bajar esto hacia acá. Miren, más del lado se va a ver. Va pegado así. Y entonces, este triangulito que queda aquí, tengo que cubrirlo hasta aquí en rojo. Entonces, va a ser igual, pero les voy a decir en qué vuelta empiezan a hacer la segunda parte. Ahorita no me entienden porque está un poco enredado, pero esta parte tiene 17 vueltas. La parte que les voy a enseñar tiene que tener como más vueltas porque esto tiene que bajar. O sea, tiene que bajar hasta acá. Entonces, ahorita les indico. Vamos a hacer la parte roja. Y dejen, hago mis anotaciones. Porque si no, me voy a hacer más bolas. Entonces, espérenme. Vamos a tejer 12 cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12, más una. Y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Vamos a tejerlos y regresamos. Ok. Giro el tejido y vamos a tejer de la vuelta 2. Y ahorita les indico la vuelta porque no sé cuántas vueltas. Yo según esto, a ver. Si son 4, 6. Yo creo que son como 6 vueltas. Tentativamente vamos a tejer de la vuelta 2 a la 6, punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Giro y subo cada vuelta con una cadena. Ok, miren. Ya quedó. Entonces, esto va a ir así agregado. Y entonces, a partir de ahora, vamos a hacer esta parte. Que esta sí la tienen que hacer doble. ¿Y qué voy a hacer? Subo con una cadena y tejo. Voy a tomarlo como la vuelta 1 para que no se hagan, no se revuelvan, que es este. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar a esto 6 vueltas para que baje por la parte de enfrente del carrito. Entonces, vuelta 1. Hago las 12 cadenas y empiezo con 12 puntos bajos. Así como empecé el primero, así empiezan esta. ¿Ok? Así. Hagan de cuenta que estoy con las cadenas y empiece aquí. Y es más, lo estoy marcando para que vean dónde empecé. ¿Sale? Es lo único diferente que va a ser una pieza con otra, que tengo que agregar 6 vueltas más. Entonces empezamos con la vuelta 1 y de la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, es 1, 3 y 4. Este pedacito va a ser esto que estoy tejiendo. Punto por punto son 12 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 2 a la 4. Ok, ya tejí de la vuelta 1 a la 4, ¿no? Ahora vamos a hacer en la vuelta 5 una cadena y hago una disminución como se las había enseñado y tejo 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y otra disminución. Y me da un total de 10 puntos bajos. Giro el tejido y en la vuelta 6 hago una cadena, una disminución, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Giro el tejido y de la vuelta 7 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 8 puntos bajos en cada vuelta. Ok. Así. Giro y va en la vuelta 8. Pero espérenme, dejen marco porque me voy a hacer bolas. A ver. Esta era la vuelta 7. Es 4. Es 1, 4, 5, 6, 7. Sí.
Y de la 7 a la 12, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13, miren, esto va así. Esta es la vuelta 1 y así vamos. Ok, estas son las vueltas que tenemos excedentes en la parte de enfrente. Ok, en la vuelta 13 hago una cadena, una disminución, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y otra disminución. Giro. Vuelta 14 a la 17 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos. Este lo quito y marco. De la vuelta 14 a la 17, 6 puntos bajos en cada vuelta. Termino, giro y subo con una cadena. Lo tejo y rematamos. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces, quito. Y miren, hasta aquí era la primera vuelta. Entonces, queda así. ¿Ya vieron? Este es el excedente que necesitamos para esta parte. Esta es la parte de atrás. Ah, no, es esta. Y esta es la de enfrente. ¿Sale? Si quieren lo pegamos de una vez. Así. Acuérdense de no pegar las orillas para poder coserlas con la otra que peguemos. Entonces, así. Ahí está. Y esta parte hacemos lo mismo. Así. Ay, dejen quitarle el marcador. Así. Y esto va a ir así. Centrado y va a dar la vuelta así. ¿Ok? De hecho, esto es lo que va a sostener la inclinación de esta parte. ¿Ok? Entonces, una vez que ya terminamos esta parte, vamos a hacer la parte blanca, que es la de aquí. ¿Ok? Entonces, voy a pegar esta partecita para que vean cómo queda. Y ahorita les enseño cómo tejerla. Sin pegar las orillas para que podamos coserla. ¿Ok? Así. Ok, ya vi un error, pero espérenme. Ahorita no lo voy a pegar, porque me faltaron 3 vueltas más. No me acordé del este, espérenme. Ok, miren, sí, ya quedó. Ay, lo bueno es que lo hice rápido, porque si no... Miren, sí tengo que agregar 3 vueltas más aquí, porque esto... Y es que se me olvidó. Ay, espérenme, dejen tapo mi silicón. Esto va a llegar hasta acá abajo. Entonces esta parte tengo que cubrirla.
Y no me acordé. No me acordé. Pero miren, ya quedó. Esto ahorita lo uno. Y entonces vamos a hacer en color blanco. Ay, ahora ya me llené toda de silicón. En color blanco. Vamos a hacer esto. Tejo 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y a partir de la segunda cadena, tejo 3 puntos bajos. 2, 3. ¿Ok? Giro el tejido. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. Y tejo de la vuelta 2 a la 19 punto por punto. Giro y tejo otra vez 3 puntos bajos. Van 3 vueltas. Giro, giro y son 4 vueltas. Y así hasta la vuelta 19. Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la vuelta 19. Miren. Ok, entonces voy a cortar y remato. Sé que me van a decir que por qué no dejé estambre, pero ahorita les explico por qué. Entonces vamos a pegarlo como lo hicimos con el otro lado. En esta parte creo que también va en tono blanco. Espérame, voy a ver la foto. No, en esta parte es rojo. Ok. Entonces, yo dije, ¿por qué no le puse en blanco? Pero no, es que va en rojo. Entonces, espérenme. Voy a hacer esto. Y hago esto. ¿Ok? Entonces, con estambre blanco voy a unir, como les he enseñado, estas partes. ¿Ok? ¿Por qué con blanco? Porque si lo hago con rojo, se va a distinguir más el rojo sobre el blanco que el blanco sobre el rojo. Entonces, ensarto. Espérame. Ahí está. Hago el nudo. Y dejo 3 vueltas sueltas aquí abajo. Y hago esto. ¿Ok? Y así lo voy uniendo. ¿Sale? Y ahorita uno esta parte. Ok. Para la parte esta de aquí, donde va el volante, ahí está. Vamos a tejer 7 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena, voy a tejer 7 puntos bajos. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a girar el tejido, subo con una cadena y tejo de la vuelta 2 a la 4 punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 7 puntos bajos en cada vuelta y regresamos. Ok, miren, voy a rematar. Y dejo estambre para unirlo a lo demás. A ver. Así. Y vamos a clavar en medio el palito. ¿Ok? Estos hilitos van hacia adentro
y vamos uniendo. Lo uno y regreso, o sea, lo coso y regreso. ¿Sale? Ok, iba a forrar el volante. Ya quedó, miren. Pero primero voy a hacer esto. Vamos a pegar la llanta. Estas dos. ¿Ok? Así. Le puse nada más de un lado. Y voy a pegar esto. Le pongo de en 3 lados. Así. Y voy a pegar la otra llanta. Y la voy a dejar secar un ratito. Mientras, hacemos el volante. Ok, miren, va a quedar así. Y voy a forrar del otro lado el volante para que quede bien. Ay, estoy viendo a ver cómo lo pego, si perforo la tablita. Aquí en el centro. Yo creo que sí. Para que atravesemos el palito, porque si no, no se va a sostener. Y vean, con el cúter lo estoy... Así. Y entonces vamos a hacer el otro círculo en color negro. Y vamos a empezar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de
18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, entonces vamos a rematar, pero dejando estambre para poder coser el círculo. Entonces, vean. Entonces pongo silicón. Solo en la tablita. Y este lo paso por en medio. Y lo coloco esto aquí. Y vamos a unir la orilla. Con mucho cuidado. Punto por punto. Ok, lo uno y regreso. Ok, mientras dejo secar el otro lado, vamos a hacer esto. Voy a pegar la llanta y pegar la otra parte. Cuidando que lo rojo vaya hacia arriba, ¿eh? Ay, acá está la llanta. Ok, lo pego y lo dejo secar. Ok, miren, vamos a tejer para el motor 12 cadenas más una y vamos a tejer a partir de la segunda cadena punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vamos a tejer de la vuelta 2 a la 6 punto por punto, tentativamente. Vamos a ver si con eso cubrimos el motor y regresamos. ¿Sale? De la 2 a la vuelta 6. Ok, vamos a tejer 4 vueltas más, entonces es de la vuelta 1 a la vuelta 10, tentativamente. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Y entonces, vamos a dejar suficiente estambre para coserlo. Hago esto y vamos a pegarlo. Y empiezo de este lado donde está plano. Y comienzo. Trato de centrarlo. Y luego. Así. Y jalo. Entonces voy a unir esta parte y esta parte. ¿Ok? Las uno así con esta y ya quedó. Dejen lo uno así. 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 Y así uno el otro lado y regreso. Ok, miren. Voy a pegar primero este. Pero tienen que ver. Espérame, ahí está. Que lo rojo esté hacia arriba. ¿Ok?
y lo van a centrar y vamos a coserlo. Ay, espérenme. Ya lo quiero terminar. Ya me cansé. Ok, también necesitamos un poquito de relleno. Aquí. Entonces, lo centro y que quede inclinado. Bueno, espérenme. Así. Ahí quedó. Entonces, Chompis, vente para acá. Es que me va a tirar mi lámpara. Nada más estoy viendo cómo la sangolotea. Ok, y así. Dejen, recojo mi lámpara, porque si no me la va a tirar. Ok, ya quedó. Es que si no me va a tirar la lámpara y me voy a poner a enojarme y voy a decir, te dije, y no me haces caso. Y es que se está rascando y se recarga cerca de mi lámpara y nomás veo cómo se sangolotea la lámpara. Ok. Vean. Así. Y ok. Ahora, aquí. Ay, no. Así. Voy a unir un poquito la orillita del blanco con el rojo. Vean. ¿Ok? Y esto queda así. Remato. Sí, perdónenme. Ay. Y ya. Y lo paso por aquí. Ok. Y uno así, el otro lado, y vamos a rellenar. ¿Sale? Y de acá también tratamos de que, no sé si pegarlo o coserlo, pero tienen que coserlo también de acá adentro. Entonces, esta esquina va con esta esquina. Y ya quedó. Y hay que hacer la M de Mario con foamy. Creo que tengo foamy. Ahorita veo. O si no, con fieltro blanco y negro. Ok. Hago esto. Y ya quedó. Miren, voy a pegar. Le voy a poner silicón líquido aquí. Esto lo atoro para atrás
y esto queda así. ¿Ok? Vean. ¿Sale? El asiento queda aquí. Y el motor queda acá. Y esto lo pegamos normal. Vean. Así. Y el asiento también. Este no es como para niños chiquitos, ¿eh? La verdad no creo. No van a soportar el trajín de un niño. Entonces, no lo recomiendo. Yo lo estoy haciendo como para alguien que exhiba nada más los carritos, pero no. Ok, me faltan los dos escapes de aquí. Ahorita lo hacemos. Ok, miren, ya quedó un motor. Bueno, un escape. Entonces, vamos a empezar con el gris fuerte. Y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y tejo 12 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Es punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. Son 12 puntos bajos en cada vuelta y regreso de la vuelta 4 a la vuelta 6. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 y 9 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso y cambio a color amarillo. ¿Sale? 8 y 9, punto por punto, 15 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 ya cambié a color amarillo y hago una cadena y tejo por la cadena de atrás. Tomo la parte de atrás de la cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. Miren, la disminución es así y luego hago otro punto encima para que quede parejito el color. ¿Ok? Lo hago 3 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Otra vez. Y otro punto. Va la última. 1. Espérame. 2 y 3. Y vamos a rellenar. Vayan rellenando. Eso, lo van haciendo. Y ya. Y vean. Sigo rellenando. En la vuelta 11 voy a tejer punto por punto, tomando el punto completo. Ok, 12 puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Las tejo
y rematamos dejando estambre para poder cerrar el circulito que queda. Ya rellené, ahora sí que yo ya rellené. Si quieren, antes de cerrar el circulito, rellenen más y regresamos. Miren, ya terminé. Dejo poquito estambre. Así. Y entonces hacemos hilvan así. Y ya. Y lo paso por en medio. Bueno, no, por un lado, porque aquí sí me interesa que quede un poquito salido el piquito, que se vea como un cohete. Ok, ya quedó. Y vamos a pegarlo aquí, al lado del motor. Ok, lo pego con silicón y regreso. Ok, miren, ya lo terminé. Mide 24 centímetros de aquí a acá, 15 centímetros del piso al volante y 13 centímetros de ancho. Ok. Espero que les haya gustado. El próximo video va a ser de hacer al Mario Bros en 18 centímetros para que lo haga yo sentadito y arriba del coche. Espero que me salga. Entonces, espero que les guste. ¿Cómo quedó? Vean. Y espero que apoyen mi video regalándome una manita arriba, un lindo comentario, compartiéndolo. Y si llegaste hasta aquí y no estás suscrita o suscrito, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo video. ¿Ok? Entonces, nos vemos y felices vacaciones. Bueno, acá en México estamos de vacaciones. Bueno, todos menos yo. ¿Sale? Nos vemos. Bye.